Muy buenos días. Gracias, Juan Guillermo, por la presentación. Bueno, dando continuidad a nuestro programa en el día de hoy, eh, quiero presentarles pues al doctor Gastón Castillo, quien nos va a hablar sobre el manejo del paciente crítico con microangiopatía trombótica. Doctor Gastón, quiero preguntarle a usted por qué es importante hablar de microangiopatía trombótica en pediatría. Bueno, primero que todo, muy buenos días. Gracias por la invitación, doctora Marta Carrascal. Y precisamente cuando hablamos de microangiopatía trombótica, estamos hablando de el fenómeno de MAT. Micro significa, la M, que es micro, significa formación de coágulos en los vasos pequeños, especialmente en las vénulas y en las arteriolas. La A es de angiopatía, se refiere obviamente a una enfermedad de los vasos sanguíneos que tiene unas características histológicas fundamentales. Y T de trombótica, donde aparece la formación de trombos. Obviamente, todo esto es formado un coágulo que se forma por células sanguíneas y proteínas dentro de la vasculatura. La naturaleza difusa y sistémica de la MAT tiene potencialmente afectar la microvasculatura de muchos órganos y sistemas, y eso conlleva a disfunción orgánica múltiple. De todas las MAT aparece el síndrome hemolítico urémico atípico que se ha hablado durante la mañana, donde el síndrome hemolítico significa hemolítico porque hay una hemólisis no inmune, intravascular y mecánica, y hay presencia de esquistocitos, y es urémico porque hay alteración de los azoados. Sin embargo, el 20% de los pacientes con CHUA no presentan signos de uremia. Y se dice que no es típico porque realmente es una enfermedad ultra rara. Y tiene una característica importante que tiene compromiso en el 49% neurológico, especialmente con confusión y convulsiones. El 42% experimentan síntomas cardiovasculares con hipertensión, trombosis arterial y estenosis vascular. El 51% hacen compromiso gastrointestinal con náuseas, vómito, colitis. Y el 50% progresan a una insuficiencia renal crónica terminal. Sin embargo, ¿qué tan frecuente es la microangiopatía trombótica en pediatría? Y cuando hablamos de MAT, la MAT la podemos encontrar en cuidado intensivo o también, obviamente, en pediatría con las manifestaciones, por ejemplo, de una CID o, por ejemplo, de un síndrome hemolítico urémico, ¿sí? Pero cuando hablamos de CHUA, su incidencia y prevalencia a nivel mundial se presenta en Estados Unidos 2 casos por cada millón de personas por año en Estados Unidos y el 0.11 a 0.23% de casos por millón de personas en Europa. El 50% de los pacientes son diagnosticados antes de los 18 años. Acuden a 4 o más médicos antes del diagnóstico. Los niños con síndrome hemolítico urémico atípico es una enfermedad progresiva asociada a morbilidad y a mortalidad prematura, y es muy importante esto. Casi una cuarta parte de los pacientes pediátricos con síndrome hemolítico urémico atípico en este estudio, su primera manifestación fue MAT, pero sin falla renal, pero después progresan a insuficiencia renal crónica terminal o muerte. Y esto es muy importante, observado aquí en esta diapositiva. Pero, doctora Marta Carrascal, ¿cuál es el mecanismo por el cual se presenta la microangiopatía trombótica en pediatría? Hola, Gastón. Claro, mira, la microangiopatía trombótica se presenta pues porque nosotros en nuestro organismo tenemos un sistema de defensa que es llamado el sistema del complemento, que está formado por numerosas proteínas plasmáticas circulantes que están asociados a membranas celulares. Este sistema de complemento se puede activar por 3 diferentes vías diferentes, que es la vía de la lectina, una, la vía clásica es la otra y la vía alternativa. Todas en esas activaciones, sea de cualquier vía, convergen en una vía común que es la de la C3 convertasa. Lo que nosotros observamos acá en esta patología es que la actividad basal es continua, siempre, o sea, hay un estímulo continuo de actividad
En el CHUA, pues los niveles de amplificación, pues normalmente elevados, tienen efectos que son destructivos. La finalidad del sistema de complemento, la funcionalidad de lo que va a hacer es la eliminación de inmunocomplejos, también ozonización microbiana como tal. Pero nosotros aquí lo que observamos es una actividad basal exagerada y continua que no se detiene, que no tiene off, y es lo que finalmente pues, altera o produce daño a nivel sistémico, ¿sí? Esta amplificación como tal lo que hace es que produce una cascada de amplificación que es muy rápida y que se puede activar moléculas de C3 muy rápidamente, o sea, es demasiada la producción de esta y que conlleva a la activación del C5, ¿sí? Que finalmente se va a dividir en C5A, que produce quimiotaxis, factores proinflamatorios, activaciones endoteliales, efectos protrombóticos como tal, que nos van a originar, a ocasionar como tal anafilaxia, inflamación y trombosis a nivel tisular como tal. También otra de lo que vamos a observar con la activación del C5 y que se divide al C5b9 que es la activación del complejo de ataque a la membrana, ¿sí? Que es la lesión ya endotelial como tal, que produce lisis celular, procesos proinflamatorios, activaciones plaquetarias, activaciones endoteliales y ese efecto protrombótico. Y la consecuencia pues, de esta activación es la hemólisis, ya la inflamación sostenida, trombosis y el daño tisular. Nosotros lo que observamos y lo que encontramos en el CHUA es que esta vía alterna como tal se activa es por mutaciones genéticas como tal, y mutaciones de factores de la coagulación como es el factor H, MCP, también puede ser por activaciones, por la presencia de autoanticuerpos, y esto es como lo que va a ocasionar toda esta cascada o toda esta alteración. Siguiente. A nivel endotelial, ¿qué encontramos? ¿Sí? Cuando hay activación de este sistema, encontramos que hay esta actividad aumentada del complemento, que a nivel endotelial vamos a encontrar pues varios como actores principales, como son los eritrocitos, plaquetas, activación plaquetaria, pues porque vamos a ver que hay una inflamación sostenida a nivel endotelial, que sostenida en el tiempo, esta actividad se cronifica y ya ocasiona lo que es el cuadro florido de la microangiopatía trombótica mediada por complemento, que empiezan a ver esa hipercelularidad como tal, con obstrucción de la luz de los vasos sanguíneos como tal. Esta obstrucción produce hipoperfusión, isquemia y daño progresivo a los órganos y necrosis como tal. Nosotros lo que observamos que esto es un daño que se convierte en un círculo vicioso como tal, porque es la amplificación del complemento y el daño endotelial, una cosa conlleva a la otra. Adelante, Gastón, con la siguiente pregunta. Ok. Perdón. Perdón, doctora, bien pueda, hágale, tranquila. Es que yo estoy interesada en saber cuáles son las causas de microangiopatía trombótica en pediatría. ¿Qué me puedes hablar sobre las causas? ¿Qué es lo que más encontramos? Bueno, de acuerdo a las causas que hemos visto, que se han venido hablando, cuando tenemos un paciente con microangiopatía trombótica, aparecen tres grandes patologías que son importantes empezarlas a identificar. La primera es la PTT, el segundo, el CHU-STEC, que obviamente se caracteriza principalmente por la producción de la endotoxina por la Escherichia coli, y está el CHU atípico. Ya obviamente has hablado precisamente de esto,
Pero aparece otra patología bastante interesante y aquí le doy la palabra a mi gran compañero, el doctor Agustín, sobre la presencia de HPN. Doctor Agustín, bien pueda, háblenos sobre HPN. Buenos días, doctor Gastón. Muchas gracias. Y bueno, creo que una de las mejores formas de mostrar las patologías es mediante los casos clínicos. Este es un caso que tuvimos la experiencia de una niña que la fecha de nacimiento fue el 3 de enero del 2005 y consultó cuando ya tenía 10 años, en febrero del 2015. Inicialmente el cuadro fue de dolor abdominal, hematuria, fue remitida al Hospital San Rafael acá en la ciudad de Bogotá, donde le documentaron una insuficiencia renal aguda, requirió manejo en cuidados intensivos por 8 días. Se consideró inicialmente que podría ser una glomerulonefritis y también uno de los diagnósticos que también trae muchas veces confusión con HPN, lo que es la nefropatía por inmunoglobulina A debido a la hematuria o que también presentan este tipo de pacientes. La manejaron inicialmente con metilprednisolona por 5 días, la transfundieron con tensiones arteriales por encima del percentil 90. Por favor, el siguiente slide. Y bueno, se le hicieron todos los estudios para enfermedad autoinmune que fueron normales, pero sí una LDH muy elevada, de 3.325 con niveles de inmunoglobulina normal, aumento de los reticulocitos y una hiperbilirrubinemia expensa de la indirecta que mostraba claramente un cuadro de anemia hemolítica. Tenía una creatinina de 3, nitrógeno ureico aumentado, una hiperfosfatemia, hipermagnesemia, niveles de vitamina B2 y ácido fólico normales, el extendido de sangre periférica totalmente normal y una prueba de Kunz negativa. La ecografía renal, un leve aumento del tamaño del riñón, una ectasia de la pelvis renal izquierda y se le hizo una biopsia que la interpretaron o nefrología como una nefropatía mediada por complejos inmunes de patrón mensajial. La siguiente, por favor. Acá fue evaluada por el servicio de oncohematología. La niña, bueno, cuando ingresó a la institución, una anemia severa que requirió transfusión de glóbulos rojos. Inicialmente se pensó en un cuadro de anemia hemolítica. Por supuesto, tenía ese cuadro de anemia hemolítica que tuviera la prueba de Kunz negativa, la prueba de Kunz directa negativa, y se pidió una ampliación de la prueba de Kunz, pero mientras estaba ese resultado, se le hizo una médula ósea que fue totalmente normal. Y acá esto es un poco para mostrar la importancia de este tipo de reuniones, porque la nefróloga de la institución donde hicimos el diagnóstico justo estaba en una charla de HPN y escuchó la evolución y todo, y al día siguiente llegó al hospital y dijo, esa niña puede tener, es decir, una niña con una patología hematológica. La nefróloga, escuchar la historia y todo, fue la que nos sugirió, digo, oiga, y le pedimos la citometría de flujo en sangre periférica y la niña, el diagnóstico fue una hemoglobina paroxística nocturna. Entonces, como esta niña con un componente renal, por eso me pareció importante en esta reunión de la Sociedad de Nefrología traer este caso. Entonces vamos a hacer un leve resumen de la siguiente, por favor, algo muy corto, preciso, básicamente de la enfermedad. Es una alteración clonal donde está implicado el gen PIK-A del fosfatidilinisotorglicón de la clase A, y básicamente lo que sucede es que al estar disminuida esta sustancia, no permite que las proteínas, estas proteínas están disminuidas y no permite la adherencia en el anclaje de las proteínas que cumplen la función de inhibir la lisis del glóbulo rojo. Entonces se produce la destrucción del glóbulo rojo secundario a la acción del complemento. Siguiente, por favor. Y básicamente se caracteriza de una anemia hemolítica intravascular con tendencias a trombosis.
Y básicamente, como podemos ver, uno de los órganos comprometidos es el riñón, pero también como es una enfermedad multisistémica, puede traer compromiso a nivel pulmonar, a nivel hepático y en el sistema nervioso central. Y básicamente la disminución del óxido nítrico lo que produce la vasoconstricción, que en estos pacientes, básicamente los niños, lo que observamos es la disfagia, los dolores abdominales y la astenia. Las complicaciones más frecuentes son las trombosis y que básicamente gran parte de la mortalidad de estas enfermedades son secundarias. Las trombosis que más frecuentes son las trombosis venosas y podemos ver cómo la hipertensión pulmonar y la insuficiencia renal también son complicaciones propias de la enfermedad y hasta un 20% de esta insuficiencia renal pueden ser severas. Siguiente, por favor. Entonces, un mensaje importante que quiero dejar son estos puntos, las indicaciones que tenemos que tener en cuenta en un paciente que debemos hacer el estudio de HPN. Y el estudio de HPN es un estudio que se hace en citometría de sangre periférica. Es un estudio que está en el POS y básicamente el médico que sospeche en HPN debe pedir la citometría y vuelvo y repito, no es en la médula ósea, sino a nivel de sangre periférica, es decir, que cualquier clínico que lo sospeche lo puede solicitar. En aquel paciente que tiene una hemoglobinuria, en aquel paciente que tiene una anemia hemolítica con prueba de Kunz negativa, que esas trombosis a veces en localización inusual, como es el Bukhari a nivel mesentérico en el eje portal o aquellas trombosis venosas del seno a nivel cerebral, esos pacientes tenemos que pensar en HPN, en aquellos que tengan disfagia o dolores abdominales intermitentes y asociado a esto una hemólisis que no quede clara la causa, también se debe descartar la enfermedad. Nosotros como hematólogo, todo paciente con aplasia medular o con un síndrome mielodisplásico le hacemos el estudio de HPN. Es decir, dentro de los estudios que le hacemos a todo paciente con aplasia y síndrome mielodisplásico está el HPN y aquellos pacientes que tienen citopenias, a veces que no nos queda clara la causa, que se han hecho todos los estudios pensando en infecciones o enfermedades, otras enfermedades hematológicas más frecuentes y no encontremos cuál es la causa, también deberíamos descartar el HPN. No sé, doctor Gastón, si hablamos un poco, quiero complementar un poco e iniciar hablando un poco y después le voy a hacer la consulta desde su área con respecto al abordaje diagnóstico de la microangiopatía trombótica. Y acá muestro este slide que me parece muy didáctico para hacer el diagnóstico o abordar el diagnóstico de una microangiopatía trombótica. Entonces tenemos acá primero la clínica, que siempre es importante, el compromiso de alguno de estos sistemas. Entonces, si el paciente a nivel gastrointestinal tiene dolor abdominal, náusea, vómito, diarrea, o tiene manifestaciones del sistema nervioso central, convulsiones, confusión, accidente cerebrovascular, coma, o manifestaciones renales o otras manifestaciones inespecífica como la astenia, la dinamia, la dificultad respiratoria, hipertensión y fiebre. Y a eso le hemos asociado una trombocitopenia, plaquetas por debajo de 150.000, una reducción del 25% del recuento plaquetario, un aumento de la LDH y de los reticulocitos. Ese paciente tenemos que sospechar que ya nos está haciendo una microangiopatía trombótica. Entonces, cuando ya tenemos el escenario de un paciente con estas manifestaciones clínicas sumado a la trombocitopenia y a un componente hemolítico con una LDH aumentada y reticulocitos, tenemos que empezar a sospecharla. Siguiente, por favor. Anterior, por favor. Acá. Y entonces, ¿qué nos ayuda a confirmar que podamos estar viendo una microangiopatía trombótica? Y esto es una de las, siempre a los hematólogos nos buscan cuando llegan este tipo de pacientes, tanto los colegas nefrólogos como los intensivistas. Doctor, ¿usted le ha visto esquistocitos a ese niño en sangre periférica? Porque, y esos esquistocitos, lo que se considera que es patológico cuando están por encima del 1% de esos glóbulos rojos.
la aptoglobulina disminuida, la prueba de Kunz negativa y las pruebas de coagulación habitualmente en estos casos están normales porque, como vamos a ver en el siguiente slide, habitualmente los pacientes, por favor la siguiente, bueno, acá vemos, acá le quiero mostrar, antes de mostrar la parte que tiene que ver con descartar la coagulación intravascular diseminada, que es uno de los diagnósticos diferenciales dentro de las microangiopatías trombóticas. Acá vemos, por ejemplo, la presencia de los esquistocitos. Acá pueden ver esos glóbulos rojos fragmentados, es lo que vemos en los extendidos y que habitualmente están aumentados de cantidad. Gracias, doctor Gastón. La siguiente. Acá vemos también otras imágenes de esquistocitos. Perfecto. De acuerdo. Y acá entonces vemos las causas que debemos excluir. Entonces, esos pacientes tenemos que excluir, como vimos, la coagulación intravascular diseminada. Entonces, ese paciente tiene prueba de los PT normales, dímero D normal, el fibrinogen normal, descartar las otras causas como el síndrome de Evans. Tenemos que en el interrogatorio ver que no está asociado a ningún tipo de medicamento. Entonces, o que el paciente no tenga el antecedente de un trasplante. En ese paciente que, a pesar de haber tratado las causas estas que vemos anteriormente y persiste con el cuadro de microangiopatía trombótica, en esos pacientes o que se excluyen el diagnóstico de las anteriores patologías, debemos hacer el diagnóstico diferencial si estamos ante una microangiopatía trombótica secundaria, un PTT, a un SHUA o a un SHU típico. Entonces, acá lo que hacemos habitualmente, y este es uno de los mensajes que también de todos modos ahorita vamos a hablar del tratamiento, pero estos pacientes que estamos ante una microangiopatía trombótica debemos actuar de manera inmediata. Se toma la muestra para el estudio de Adams TS13 y se debe comenzar inmediatamente el tratamiento con plasmaféresis, que ahorita más adelante lo vamos a hablar en más detalle. Entonces, si los niveles de Adams 13 están por debajo del 10%, pensamos que el diagnóstico es una púrpura trombocitopénica trombótica, y si está por encima del 10%, pensamos en un SHUA atípico. Yo le quiero preguntar al doctor Gastón, en el ámbito de cuidados intensivos, cómo, y en el área en general en pediatría, para hacer el diagnóstico de microangiopatía trombótica, ¿cómo lo hacemos, doctor Gastón? Bueno, doctor, prácticamente usted ha sido muy claro en cómo hacer precisamente el diagnóstico, y realmente el esquema es muy grande, es muy preciso, y es lo primero, es la presencia de trombocitopenia y hemólisis. El doctor fue muy claro en precisamente demostrarnos esto: la presencia de esquistocitos o niveles elevados de LDH, o disminución de la aptoglobina o disminución de la hemoglobina, y con la presencia de más de uno o más de los siguientes compromisos: neurológico, renal, gastrointestinal, cardiovascular, pulmonar y visual. Y muy importante, que una vez que tengamos toda esta situación, tanto clínica y paraclínica, solicitar el Adams 13, como lo dijo el profesor. Con base en eso, y aquí hago un paréntesis muy importante, y es que cuando no tenemos rápidamente el Adams 13, porque muchos centros no lo vamos a tener en Colombia, a veces es difícil identificarlo rápidamente, pero sí podemos pensar en algo. Cuando yo tengo un recuento plaquetario por encima de 30.000, o los niveles de creatinina plasmática no están tan alterados, más o menos de 1.7 a 2, eso muy probablemente, desde el punto de vista clínico, podría sacar o hacer un diagnóstico diferencial de que ese paciente no tiene una PTT, o sea, que no tiene una deficiencia severa de Adams 13. Y muy probablemente estaría en el ámbito de un síndrome hemolítico urémico típico o un síndrome hemolítico urémico atípico, ¿sí? Obviamente, si ya me llega el nivel de Adams 13, que es menos del 10%, inmediatamente hago diagnóstico de PTT, donde el doctor Agustín ahorita más adelante nos hablará de eso. Cosas grandes, y ustedes ven acá, hay que hacer algunas pruebas diagnósticas, ¿sí? Obviamente necesitamos nuestra clínica, pero siempre la clínica va a ir acompañada
de una serie de estudios que no los voy a mencionar, simplemente es importante que los conozcamos, que sepamos de que hay que hacer un enfoque, porque muchas de estas microangiopatías pueden ser o un CHU-STEC, o pueden ser, por ejemplo, un síndrome hemolítico urémico por neumococo, o puede haber una deficiencia de Adams 13, o podemos tener una alteración de la regulación del complemento, y aquí ya estaríamos hablando de síndrome hemolítico urémico atípico, o podemos tener una alteración del metabolismo de la cobalamina o déficit de la cobalamina C. Pero es importante que sepamos de que sí necesitamos nuestra clínica y un arsenal paraclínico para poder identificar esto. Cosas grandes que yo puedo hacer identificación de estas patologías o estas microangiopatías. Tenemos el CHU-STEC, donde se caracteriza que debe tener el cultivo positivo de toxina, ¿ya? Cosa que no sucede en el CHUA ni en el neumococo. Pero sí yo puedo tener, perdón, si yo tengo un síndrome hemolítico urémico y tenemos un Streptococcus pneumoniae y tiene un CUMS directo positivo, estos pacientes obviamente tienen un CHU por neumococo. Y así sucesivamente, donde podemos también identificar todas estas situaciones. Y aquí me parece importante, dentro del diagnóstico del MAD diferencial, de acuerdo a la clasificación con el grupo CAIGO, miren lo que vemos, es muy bonito esto. Microangiopatía trombótica, entonces ya sabemos que tiene que tener la trombocitopenia y la anemia microangiopática, pero aparece también el CHU, donde yo tengo que mirar el PTT, si tengo la deficiencia de Adams 13, o tengo un CHU-STEC, o en su defecto, un síndrome hemolítico arémico atípico que puede ser primario, donde hay una alteración del complemento, o secundario. Y aquí vemos todas las causas secundarias que nos pueden dar síndromes hemolíticos urémicos atípicos. De aquí, el CHUA puede ser un reto diagnóstico. Es una enfermedad ultra rara. El CHUA se presenta con manifestaciones clínicas comunes a otras enfermedades. Requiere un diagnóstico clínico y puede presentarse con otras enfermedades. Por ejemplo, lupus y CHUA. Trasplante de médula ósea y CHUA. Ojo con eso, que es importante tenerlo en cuenta. Y a veces sabemos que hay que hacer el pronto estudio genético. Sin embargo, el estudio genético o el diagnóstico de CHUA no requiere la identificación de la mutación. No para diagnosticarlo, sí para hacer un manejo dirigido o en su efecto para pronóstico. Es una situación que quede claro. No necesitamos estudio genético para hacer diagnóstico, pero sí para hacer seguimiento y sí para mirar otra serie de complicaciones que vale la pena tenerlas en cuenta. Sin embargo, voy a hacer una pregunta que me parece importante. En el paciente pediátrico críticamente enfermo, ¿cómo hacemos el diagnóstico de microangiopatía trombótica? Y esto es una situación que se nos viene presentando mucho en cuidado intensivo. Pero lo importante es siempre tener en cuenta que el paciente en cuidado intensivo puede hacer la microangiopatía trombótica. Y cuando ya tenemos la MAT, ojo con el daño orgánico, ojo con la trombocitopenia y ojo con la hemólisis microangiopática. Y de aquí el soporte y nuestra ayuda con el hematoncólogo y obviamente con el nefrólogo, especialmente para que nos ayude a la identificación, hematoncólogo, de los esquistocitos. Esto es muy importante, o lo necesitamos precisamente para que nos ayude a identificar que hay esa microangiopatía, la aptoglobina consumida, el CUMS directo negativo y obviamente todo lo que es la coagulación para poder identificar y diagnosticar otras situaciones como por ejemplo la temible coagulación intravascular diseminada. Y obviamente las otras exclusiones que hay que tenerlas acá, síndrome de Evans, como lo dijo el doctor, o más medicamentosa u otras causas. En la UCI también puede ser necesaria otras pruebas para poder descartar la MAT. Y si los síntomas de un paciente persisten después de tratarse una presunta enfermedad asociada a MAT, consideremos el diagnóstico de esas tres temibles, que son el CHU-STEC, el CHUA y el PTT. Hay otra serie de hallazgos importantes que es importante tenerlo en cuenta, como antecedentes familiares, alguien que ha tenido obviamente eventos de microangiopatía trombótica o de hipertensión maligna,
¿sí? También alteraciones del complemento o en su efecto el uso de biopsias, especialmente de biopsia renal para mirar la presencia de microangiopatía. Sin embargo, el grupo de Nueva York, especialmente por el grupo de Jeffrey Lawrence, él es un hematoncólogo de adultos, que me parece muy interesante lo que él está haciendo, y es que está haciendo biopsias cutáneas en sacobocado, buscando la presencia del complejo de ataque de membrana, ¿sí? Como lo vemos en esta diapositiva. Obviamente en la biopsia renal también esto pues es lo que siempre ha demostrado, pero el doctor dice en sus papers que es interesante porque es que es muy complejo tener un paciente crítico con ventilación mecánica, hemofiltración o plasmaféresis, etcétera, e introducirle para hacer una biopsia renal, o sea, el riesgo de hemorragia o de hematoma es muy impresionante. Entonces, lo que dice el doctor es la posibilidad de hacer biopsias a nivel de encía, a nivel de piel, identificando la presencia del complejo de ataque de membrana, que es bastante interesante. Sin embargo, las biopsias, y especialmente la renal, no puede distinguir a veces de un chuba de un chubestec. Y no es necesario para diagnosticar un paciente con síndrome hemolítico urémico atípico, por ejemplo. Entonces, el diagnóstico sigue siendo clínico. Sin embargo, esas son ayudas diagnósticas que están acá. Como vemos, no solamente el intensivista es el que necesita o el que debe hacer el diagnóstico. Necesitamos un equipo multidisciplinario. El nefrólogo, el hematólogo, el farmacéutico, el responsable para las aféresis y obviamente el intensivista para poder sacar adelante a estos pacientes. Incluso hay algunos papers que muestran qué pasa cuando el manejo no es multidisciplinario y cuando es multidisciplinario. Por ejemplo, en 18 pacientes fueron diagnosticados durante 8 años antes de todo este equipo multidisciplinario. Después de que ya existe un equipo multidisciplinario, 10 pacientes diagnosticados durante 8 meses. Miren la diferencia. Tiempo de respuesta antes de 11 días. Con el equipo multidisciplinario el tiempo de respuesta es inmediato. La duración de estancia en UCI antes del equipo multidisciplinario es de 16 días. Ahora con un equipo multidisciplinario es de 11 días y tiene un valor de P interesantemente significativo. Duración total de la estancia hospitalaria, 33 días prácticamente antes del equipo multidisciplinario. Con el equipo multidisciplinario, 16 días. O sea, miren que también hay una significancia estadística. Y el 39% requirieron tratamiento sustitutivo renal crónico antes del equipo multidisciplinario. Hoy en día, con un equipo multidisciplinario, el 0% requieren tratamiento sustitutivo renal crónico, o sea, y que necesita un equipo multidisciplinario como tal. Pero le voy a hacer la pregunta a la doctora Carrascal. ¿Y cuál es el manejo médico de la microangiopatía trombótica en el paciente pediátrico? Gracias, doctor Gastón. Pues cuando nosotros identificamos estos pacientes que muchas veces hemos tenido en conjunto y hemos estado manejando en la institución en donde laboramos juntos, vemos que el deterioro renal se hace muy frecuente. O sea, de hecho es una de los pilares de la patología. Y tenemos que tener como muy en cuenta el pesquisarlo de manera temprana para poder abordar y tratar de hacer un manejo que deje las menores secuelas posibles. Entonces, siempre cuando tenemos estos modelos de daño, de alteración renal, la identificación precoz nos da mejores resultados que hacerlo de manera tardía. Tenemos que evaluar la función renal, ya sea por la producción de orina, que hay disminución, o por la rama de la elevación de la creatinina, ¿sí? Nosotros vemos que a nivel que el daño va progresando la patología como tal progresa, pues la función renal se va deteriorando. Entonces, podemos partir de una función renal normal que a medida que van aumentando o empeorando o pasando el tiempo, podemos empezar a ver alteraciones de estas, ¿sí?
Ya sabemos nosotros que cuando vemos una creatinina elevada en un paciente, ya existe un daño de mínimo un 50% para que la elevación de la creatinina podamos evidenciarla. Entonces, una manera tardía de evidenciar un daño renal agudo, ¿sí? Si nos vamos solamente, por eso también tenemos que estar pendiente del gasto urinario. Entonces, nosotros aquí aplicamos la 5R en las lesiones renales agudas en pediatría, que es el modelo conceptual de lesión renal aguda según las CADIGO 2012, y en sí lo que nos lleva a tener en cuenta es que hay que siempre evaluar el riesgo, reconocerlo, ¿sí? Tener una respuesta ante dar un soporte renal, un soporte a este daño y la rehabilitación. Si nosotros no hacemos las intervenciones adecuadas, pues vamos a observar que el paciente empeora y hasta puede fallecer como tal. En sí, cuando nosotros estadificamos el daño renal, ¿sí? En estadios 1, 2 y 3, según la modificación del CADIGO, podemos diferenciar o tratar de priorizar las intervenciones que vamos a hacer. Si tenemos una lesión renal aguda con un estadio 1, tenemos entre las indicaciones pues estar chequeando que si hay drogas nefrotóxicas, tratar de, si es necesario, quitarlas, reajustarlas, tenerlos en cuenta siempre, ¿sí? Optimizar la hemodinamia del paciente, ¿sí? Estar revisando, haciendo controles periódicos de creatinina, cuantificar la diuresis, si es necesario sondearlo y hacerle conteo pues, de orina de 24 horas. También tener en cuenta las glicemias, evitar esas glicemias altas o muy bajas. Y pues en sí, pues estar como sopesando riesgos-beneficios cuando vamos a hacer imágenes en estos pacientes tan complejos. Ya en el estadio 2, pues tratar de no realizar estudios o técnicas invasivas, estar pesando el paciente, control de peso si es necesario, pues no en todos lugares cuando los pacientes se encuentran tan críticos podemos pesarlos en la cama, pero si podemos pesarlos sería de mucha ayuda. Y hacer un buen balance hídrico, ¿sí? Ya cuando en el estadio 3, pues tratar de reajustar siempre y en todos los estadios como tal, el reajuste, tenerlo en cuenta de los medicamentos que son nefrotóxicos, reajustarlos según la función renal. En sí también vamos a ver que vamos a tratar la enfermedad de base, si hay un proceso séptico, corregirlo, pues manejarlo, una disfunción cardíaca, si está deshidratado, pues hidratar a este paciente de manera adecuada, corregir todas estas alteraciones hidroelectrolíticas, si hay acidosis, la administración del bicarbonato, en la hipercalemia, pues la corrección de la hipercalemia, hipocalcemia, la corrección también con el gluconato de calcio endovenoso. La hiponatremia, pues hay que hacer la remoción del exceso de fluido o la restricción hídrica según lo que sea necesario, lo que evaluemos clínicamente en ese paciente. La hiperfosfatemia, pues hacer la restricción de fósforo, sales de calcio. Y en el manejo hídrico, esa restricción hídrica importante si encontramos que el paciente tiene una sobrecarga. Los diuréticos, pues los utilizamos pues, para la prevención de la sobrecarga hídrica. También vamos a tratar de mantener la adecuada presión arterial, siempre tener en cuenta estos nefrotóxicos y evitarlos lo que sea posible. El manejo nutricional, que muchas veces, pues, en estos pacientes tratamos de disminuir demasiado las proteínas, hay que tenerlas más o menos alrededor de 2 gramos por kilo por día de proteínas. Siguiente, Gastón, por favor. La dosis apropiada de los medicamentos, siempre calcular la tasa de filtración glomerular para poder hacer los reajustes necesarios. Siguiente, por favor. En los pacientes que presentan el síndrome hemolítico urémico en diálisis crónica, es importante tener en cuenta que estos pacientes siguen experimentando una microangiopatía trombótica progresiva, o sea que cuando nosotros
se perpetúa el daño renal y el paciente llega a recibir una terapia dialítica, esta terapia no es que le va a quitar la microangiopatía, no, con esto vamos a tratar pues la enfermedad renal del paciente. En pacientes que tienen diálisis crónica, siempre pues podemos encontrar, pues no es siempre, pero sí podemos encontrar con frecuencia que pueden seguir pruebas analíticas alteradas, como es LDH alterado, disminución de plaquetas, hemoglobina baja, y entonces tener en cuenta de que no cuando un paciente entra a diálisis ya la MAC se apaga, sino que esto sigue porque pues el daño es multisistémico. Muchas veces hacemos tratamientos y pensamos que si el paciente ingresó a una terapia dialítica y ya se dañó el riñón, pues no es necesario realizar manejo médico de la patología porque ya no hay nada que hacer, el riñón se dañó, pero hay que tener en cuenta que esto es una enfermedad multiorgánica y que, bueno, ya se afectó el riñón y no debemos esperar que se afecten el resto de órganos. Entonces, es un mensaje importante que hay que tenerlo en cuenta. También lo de los riesgos que se ha visto, pacientes de hospitalizaciones que tienen diálisis como tal, esos pacientes que los comparan, los que tienen microangiopatía trombótica, o sea, CHUA, y otra enfermedad diferente que los llevó a la terapia dialítica, y las causas de hospitalizaciones, el cociente de tasa de incidencia, las hematológicas son las más frecuentes en este grupo de pacientes con CHUA. Siguiente, por favor. En cuanto a las indicaciones de manejo sustitutivo de la microangiopatía trombótica en el paciente pediátrico, ¿cuáles son? Entonces, hay que tener en cuenta que existen en sí infusiones plasmáticas como tal, o la plasmaféresis, que se han usado durante muchos años en los pacientes con CHUA. Pues hace mucho tiempo que siempre los tratamientos eran enfocados a este tipo de terapia. Pero el nivel de evidencia que se ha encontrado ante el CHUA, tratándolo con infusiones plasmáticas o con plasmaféresis, no es una evidencia fuerte, ¿sí? No dan un grado de recomendación que nos diga que el tratamiento sea adecuado para este tipo de pacientes, pero sí lo es para el tratamiento de la púrpura trombocitopénica trombótica, que es donde hay la deficiencia severa pues, de la ADAMTS 13. Entonces, pues no es la recomendación 1 en CHUA. Siguiente, por favor. Pues este es un estudio en donde el primer estudio pues que compara el impacto del eculizumab y la terapia plasmática sobre la función renal en pacientes con CHUA dependientes de diálisis. Fue un estudio que se hizo inicialmente a todos esos pacientes, se les realizó plasmaféresis o infusión de plasma, y los que no resolvieron o los que se agravaron como tal, fueron manejados con eculizumab. De esos pacientes manejados con eculizumab, que fueron 5 pacientes, el 80% presentaron una recuperación completa, el 100% tuvieron interrupción de la diálisis y el 20% presentó disminución de la proteinuria. Y ningún paciente pues presentó recaídas como tal. Siguiente, por favor. En el momento contamos con una molécula que es el eculizumab. Eculizumab es el primer y único tratamiento aprobado para adultos y niños con CHUA atípico. Este medicamento está indicado tanto en adultos y niños para el tratamiento del síndrome hemolítico urémico atípico y es un anticuerpo monoclonal tipo IgG que hace o inhibe la activación del complemento, ¿sí? La activación está incontrolada, que les había hablado inicialmente del complemento terminal, y la subsecuente MAC mediada por el complemento son bloqueadas por este eculizumab, y son suficientes pues las concentraciones séricas de aproximadamente 50 a 100 microgramos de eculizumab para encontrar o hacer el bloqueo de este.
Esta administración crónica de este medicamento produjo una reducción rápida y sostenida de la microangiopatía trombótica mediada por el complemento. Siguiente, por favor. En sí, ¿en dónde actúa Soliris? Soliris actúa a nivel del C5, ¿sí? En el C5, este anticuerpo monoclonal se une y nos va se une a la proteína del complemento C5, es muy afín a ella, con lo que inhibe su excisión en la C5A y C5B e impide la generación del complejo C5B9, ¿sí? Que es del complejo terminal, que es formación del complejo de ataque a la membrana. Inhibe específicamente el complemento terminal. Ahí exactamente es donde produce su mecanismo de acción, preservando los primeros componentes de la activación del complemento, que finalmente son pues esenciales para la ozonización de los microorganismos y la eliminación de los inmunocomplejos. La actividad persistente del complemento proximal pone de manifiesto pues la desregulación genética subyacente de la vía alterna del complemento en pacientes con síndrome hemolítico urémico. Entonces, nosotros lo que observamos es que con la activación o con el Soliris al frenar el C5 ya no hace que se divida el C5A y el C5B y no se produzca el complejo de ataque a la membrana, que es el que finalmente lesiona todos los órganos. Adelante, por favor. ¿Cómo se utiliza este medicamento? Entonces, hay que tener en cuenta que para usar este medicamento debemos, pues antes, vacunar al paciente contra Neisseria meningitidis aproximadamente 2 semanas. Pero bueno, si el paciente no está vacunado, podemos comenzarle manejo antibiótico hasta 2 semanas después de la colocación del medicamento, de la vacuna como tal. Este tratamiento tiene una fase inicial y una fase de mantenimiento. Esta fase inicial va a depender o va a cambiar según el peso del paciente. Entonces, en los pacientes que tienen alrededor de 40 kilos, va a tener una fase inicial de 4 semanas con infusiones de 900 miligramos semanales, ¿sí? Durante 4 semanas. Entre 30 a menos de 40 kilos, la fase inicial son 2 semanas, cada una con 600 miligramos. Y entre 20 y menos de 30, esta infusión también son dos dosis de 600 miligramos. Los niños más pequeños, que son entre 10 a menos de 20 kilos, o entre 5 y menos de 10 kilos, la fase inicial de tratamiento es una sola dosis de 600 miligramos. Y bueno, el mantenimiento también lo vamos a hacer dependiendo del peso, intercalado cada 2 semanas, de 40 kilos, por ejemplo, 1200 en la semana 5, 1200 en la semana 7 y 1200 en la semana 9. Entre los 30 kilos y menos de 40, la fase de mantenimiento son 900 miligramos también en la semana 3, 5, 7, 9. Y vamos a continuar, o sea, cada 2 semanas. Y de entre 20 kilos y menos de 30 kilos, vamos a darle dosis de 600 miligramos con este mismo ritmo de cada 2 semanas. Y la fase de mantenimiento en los niños pequeños, que son 300 miligramos, también pues en la semana 2, 4 y así vamos en los mismos 300 miligramos. Continúa, por favor, Gastón. En sí, yo quería preguntarle al doctor Agustín, ¿cuál es el manejo que tenemos para las pacientes que cursan con púrpura trombocitopénica trombótica, doctor? Muchas gracias, doctora Marta. Bueno, la siguiente, por favor. Primero, antes, quiero comentar cuándo nosotros debemos pensar en el escenario de una microangiopatía trombótica, que ese paciente tiene más una púrpura trombocitopénica trombótica y no un SHUA.
Habitualmente el paciente con una púrpura trombocitopénica trombótica tiene un compromiso hematológico mayor. Son pacientes que habitualmente manejan niveles de plaquetas por debajo de 30.000 en el escenario del PTT. El paciente con SHUA habitualmente no tiene un compromiso hematológico tan importante y lo que vemos más es el compromiso renal, que no es lo que vemos en el paciente con PTT. El paciente con PTT puede tener un compromiso renal, pero habitual no es tan severo como el paciente con el SHUA. Siguiente, por favor. Entonces, ya hablando un poco más sobre el tratamiento, y acá lo primero que quiero comentar, y vuelvo y recalco esto porque en ese paciente en que estamos con una microangiopatía trombótica, antes de tener el diagnóstico definitivo, nosotros tomamos la prueba de ADAS-TS13, pero sabemos que eso se demora el reporte y debemos actuar de manera inmediata porque podemos ver que los pacientes con PTT, si no se actúa de manera rápida, hasta un 50% de estos pacientes desafortunadamente fallecen. Y entonces tenemos que iniciar el tratamiento de elección, que es el recambio plasmático. Pero también, acá también recomiendo, porque muchas veces hay instituciones, podemos estar en un lugar donde no es fácil hacer el recambio plasmático y no tenemos la posibilidad de hacerlo, por lo menos transfundirle plasma a ese paciente hasta que llega el momento de hacer el recambio. No es el tratamiento de elección, pero si estamos en un lugar donde no es posible hacer recambio plasmático, por lo menos transfundirle plasma hasta que se empiece el tratamiento que requiere. Siguiente, por favor. Y básicamente se hace el tratamiento de recambio plasmático y se deja hasta 2 días después de lograr la respuesta clínica, que se considera respuesta clínica cuando normaliza los niveles de plaquetas por encima de 150.000 y los niveles de LDH por debajo de 1.5 veces del límite superior normal. Siguiente, por favor. Lo otro también, habitualmente ese paciente que ya tenemos el diagnóstico de PTT, como podemos ver, el tratamiento es el recambio plasmático, también iniciamos corticoides, pero si ese paciente, después de 4 días de estar haciendo el recambio plasmático y ese paciente no mejora, la recomendación puede ser de hacerlo en vez de una vez al día, cada 12 horas y asociar el manejo el rituximab. Siguiente. Acá podemos ver cómo a veces el aumentar la frecuencia del recambio plasmático cada 12 horas aumenta la efectividad hasta un 90%, encontramos respuesta. Entonces, importante, se comienza el recambio plasmático, corticoides, y si el paciente no mejora, podemos dejarlo cada 12 horas y asociar el manejo con rituximab. Siguiente, acá básicamente es un poco lo mismo, rituximab más corticoides. Siguiente, por favor. Y acá en resumen tenemos varias alternativas que habitualmente el rituximab, ya hablamos de recambio plasmático, también se ha utilizado terapias como el bortezomib, se está trabajando también ya en poder utilizar el reemplazo del ADAS-TS13 recombinante que está en estudio, todavía no lo tenemos disponible, y otras terapias como la N-acetilcisteína y el caplacizumab. Bueno, doctora Carrascal, muchísimas gracias. Para concluir, que es bastante importante todo esto, todo lo que hemos revisado en esta mañana. La microangiopatía trombótica en pediatría tiene un espectro de diagnóstico importante y obviamente se debe hacer el diagnóstico de una manera precoz. El tratamiento con eculizumab inhibe rápidamente la actividad del complemento terminal. El tratamiento continuado con eculizumab da lugar a una mejora de los resultados hematológicos y renales. El inicio precoz del tratamiento con eculizumab produce mayores y mejorías en la función renal y reduce la necesidad de diálisis. El riesgo de microangiopatía trombótica recurrente es continuo, impredecible y potencialmente podría ser fatal tras la interrupción del tratamiento con eculizumab. Cada microangiopatía tiene un enfoque diagnóstico y por ende tiene un tratamiento. Muchísimas gracias por este espacio. A todos ustedes que tengan una muy buena mañana.